Dicen que Roma conquistó el mundo, pero no todo lo que pisa puede poseerse. Más allá de las rutas empedradas por legiones, de los mapas bordados en oro y sangre, existe una tierra sin coordenadas, un territorio que nunca fue escrito en los registros del imperio porque su esencia no se dejaba nombrar. No se defendió con espadas ni pactó su libertad en papiros, simplemente no se dio. Quizá porque su poder no yacía en fortalezas de piedra, sino en aquello que no se ve, el eco de una canción anterior al lenguaje, el pulso de una verdad que no se doblega ante banderas. Esta es su historia. O mejor dicho, este es el susurro que aún emana de su silencio. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Hace mucho, en una época donde los límites entre mito e imperio aún se confundían, Roma creía que su sombra podía cubrirlo todo, que su estandarte dorado era suficiente para doblegar montañas, pueblos y memorias. Y durante siglos, lo fue. Las tierras caían como hojas secas ante la marcha de sus legiones, hasta que llegaron a un lugar donde el viento no respondía a las órdenes. Esa tierra no tenía nombre en latín. No se dejaba capturar en tinta ni en discurso. Desde la distancia parecía inofensiva, colinas suaves, niebla perpetua, senderos que cambiaban de lugar como si la tierra respirara mientras dormía. Pero algo en ella incomodaba a los generales. Decían que el silencio ahí era distinto. No era el silencio de la obediencia, sino el de una fuerza que no tenía necesidad de hablar. Roma mandó exploradores, luego soldados, luego arquitectos para levantar rutas, templos, monumentos a su gloria. Todo desaparecía. Las rutas se borraban con la lluvia. Las columnas se agrietaban sin razón. Las palabras se perdían en la garganta. Era como si el suelo mismo rechazara toda huella que no naciera de su pulso original. Los sabios del imperio comenzaron a inquietarse. Algunos hablaban de brujerías, de encantamientos paganos que protegían ese lugar. Otros decían que era castigo de los dioses. Pero los más antiguos, los olvidados, los desplazados por el nuevo orden, sabían otra cosa: Roma no podía conquistar lo que no entendía. Y aquella tierra no se entendía desde afuera. Los que nacían ahí no sabían de imperios. Sabían de estrellas que cambiaban de lugar para guiar sueños, de piedras que recordaban, de árboles que cantaban nombres no pronunciables. Sus cuerpos eran delgados, sus voces suaves, pero sus ojos sostenían la mirada de los siglos. Los romanos intentaron hablarles, intercambiar símbolos, prometer poder. Lo único que recibían como respuesta era el silencio. Un silencio tan profundo que comenzaba a hablar dentro de ellos mismos. Algunos desertaban, otros se quedaban, pero dejaban de ser romanos. Dejaban atrás los nombres, las monedas, el miedo. Se volvían parte del susurro. Fue entonces cuando el imperio entendió, o creyó entender, que no valía la pena, que no era estratégico, que aquella tierra no tenía riquezas visibles. Y así, la nombraron sin importancia. No más expediciones, no más mapas. Pero en el centro de aquella tierra, bajo una colina que nunca fue excavada, seguía latiendo un fuego ancestral. No llamaba la atención, ni ardía como amenaza. Solo estaba. Era el corazón del mundo, custodiado por aquello que nunca se deja poseer, la memoria viva. Y aún hoy, cuando el mundo se conecta por satélites y algoritmos, hay quienes sueñan con esa tierra. Llegan a ella en visiones, en canciones sin autor, en ese instante breve entre el dolor y la rendición. Y ahí, justo ahí, entienden que algunos territorios no se conquistan porque nacieron para recordarnos lo que ni 1000 imperios pueden arrancar, el alma que no olvida quién es. Años después del retiro de Roma, cuando el eco de los cascos ya no retumbaba en la piedra, la tierra seguía viva. No viva como un terreno fértil, sino como un corazón que nunca dejó de latir bajo la corteza. Los que habitaban sus límites hablaban de un fuego suave que no quemaba, pero transformaba. Un calor que subía desde las raíces del mundo, que envolvía los cuerpos en medio de los cantos nocturnos. Era la energía que tejía todo, los sueños, los nacimientos, los silencios. Los ancianos contaban que bajo la superficie se escondían líneas antiguas, caminos invisibles que conectaban espíritu con tierra, pensamiento con agua, muerte con flor. Y aunque los calendarios imperiales jamás marcaron festividades ahí, cada solsticio y cada eclipse era celebrado con una delicadeza que parecía coreografiada por los mismos astros. Los cuerpos danzaban, pero no para entretener. Danzaban para alinear los huesos con el cielo, para recordarle al mundo que aún había lugares donde el tiempo obedecía al corazón. Los tambores no eran instrumentos, sino portales. Las manos no tocaban, sanaban. Cada gesto era una conversación con la tierra, como si ella respondiera, no con palabras, sino con una vibración que solo podía sentirse entre los huesos. Y sin embargo,
Mientras esa vida palpitaba en su centro, más allá de sus límites crecían ciudades nuevas. Nacían imperios diferentes, con otros nombres, otras banderas, pero el mismo impulso de conquista. No con espadas esta vez, sino con ideas, con olvido. El nuevo mapa borraba, la nueva lengua reemplazaba. Se hablaba de progreso, y con esa palabra venía el silencio. No el silencio sagrado, sino el hueco, ese que deja la historia cuando es arrancada del cuerpo. Muchos olvidaron. Y la tierra, entendiendo el riesgo, decidió ocultarse. Ya no danzaban en público. Los cantos se susurraban solo al oído. Los rituales se realizaban en cuevas profundas, lejos de la mirada que juzga o clasifica. Era una resistencia silenciosa. No buscaban pelear. Sabían que batallar contra el olvido solo lo hace más visible. Así que desaparecieron con elegancia, como el perfume de una flor al anochecer. Y aún así, lo esencial persistía. En los árboles que torcían sus ramas hacia el centro. En los animales que nacían con marcas antiguas. En los sueños de los niños, donde aparecían mujeres con ojos de cielo, enseñándoles palabras que no existen en ningún idioma. Se perdió mucho, sí, pero no se destruyó. Porque hay saberes que no viven en libros, sino en el hueso, y el hueso recuerda incluso cuando la mente olvida. Así fue como esa tierra cruzó los siglos, silenciada, pero no rota. Desaparecida, pero más presente que nunca. Y mientras el mundo seguía su carrera hacia el olvido, ella esperaba. No con ansiedad. Esperaba como esperan las semillas bajo la nieve. Sabía que un día, al llamado de una melodía desconocida, alguien volvería a escuchar. Y entonces, el fuego bajo la corteza volvería a arder a cielo abierto. Y entonces, un día, sin anunciarse con trompetas ni eclipses, comenzó el retorno. No fue un evento, sino un susurro que se deslizó en medio del ruido del mundo. Nadie lo captó en titulares, pero algunos lo sintieron, en la forma en que el aire cambiaba al caer la tarde, en la aparición repentina de símbolos que creían olvidados, en sueños que parecían más reales que la vigilia. Era como si la tierra que había guardado silencio por siglos estuviera llamando, no con urgencia, sino con certeza. Al principio, fueron solo unos pocos. Almas sensibles, caminantes que no encontraban rumbo en las rutas trazadas. Llegaban sin saber cómo, guiados por intuiciones que jamás aprendieron en libros. No buscaban tesoros ni respuestas, solo escuchaban. Y al hacerlo, lo recordaban todo. No era un recordar con la mente, sino con el cuerpo. Sus pies reconocían senderos que nunca habían pisado. Sus voces entonaban cánticos en lenguas que nunca les enseñaron. Y en ese reconocimiento, la tierra los aceptaba, no como conquistadores, sino como piezas olvidadas de un antiguo círculo. Ellos no reconstruyeron monumentos, no alzaron banderas. Solo compartieron historias, miradas, canciones. Cada gesto era una siembra. Y con cada siembra, algo despertaba, los árboles florecían fuera de estación, las aguas volvían a cantar. Incluso las piedras, antes silentes, dejaban escapar ecos suaves al atardecer. Pero lo más importante no ocurrió allí, sino dentro. Porque cada uno de ellos, al tocar esa tierra con el alma, recordaba la suya propia. Comprendían que esa tierra invencible no era solo un lugar remoto, era un principio. Una frecuencia. Un núcleo puro dentro de cada ser que se negaba a ser domesticado. Y así, lo inconquistable dejó de ser leyenda para volverse espejo. Quienes salían de allí no volvían iguales. Caminaban diferente. Hablaban con intención. Amaban con raíces. Y sin necesidad de proclamas, llevaban dentro de sí una revolución silenciosa. Una que no pretende tomar el mundo, sino recordárselo. Porque Roma, con toda su gloria y legado, nunca entendió que hay territorios a los que no se llega marchando. Hay tierras que solo se alcanzan cuando se deja de buscar dominio y se empieza a escuchar. Y esos lugares, pocos, pero inmortales, seguirán latiendo en quien se atreva a detenerse, cerrar los ojos y regresar. Ahora sabes que la tierra jamás conquistada no era un rincón olvidado del mundo antiguo, sino un umbral dentro de ti. No se marcaba en los mapas, pero la has recorrido. No hablaba en lenguas humanas, pero la escuchaste. Y al hacerlo, recordaste, tú también llevas un núcleo que no puede ser sometido, una llama que no se negocia, un canto que Roma jamás podrá traducir. Quien logra tocar esa tierra, aunque sea por un instante, no vuelve igual. Porque ha descubierto lo que ningún imperio puede arrebatar, su propia eternidad. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.